A continuación, la consulta médica. Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros amigos y amigas que nos sintonizan cada sábado a las 11 de la mañana por esta BTV Televisión, también a través de nuestras redes sociales, en todas, la consulta médica y el hashtag también la consulta médica, a través de los cuales ustedes pueden compartir con nosotros en este programa que es de ustedes y que lo hacemos con mucho cariño para poder aportar un granito de arena a todas estas inquietudes que nos surgen en el tema de la salud en general, y que lo que procuramos es que tengamos cuidado cada uno de nosotros, los que estamos en este mundo y que somos y tenemos también el acceso lamentable como seres humanos de estas enfermedades y todas estas cosas que nos hacen infelices. Precisamente el motivo principal de este programa es que ustedes puedan tener las informaciones y manejarlas en lo que respecta al tema salud, de manera que podamos prevenir sobre todo enfermedades y poder desarrollarnos como personas felices. Hoy precisamente me ha llamado mucho la atención, y hoy un día muy especial también, con respecto a un órgano que por lo regular, conversaba yo precisamente con mi invitada en el día de hoy sobre este tema de la glándula tiroides. Hoy vamos a hablar sobre este tema, y que realmente me he llevado la gran sorpresa y no sabía. O sea, le decía a la doctora Jacqueline Díaz, que es nuestra especialista invitada de hoy y que voy a darle la bienvenida inmediatamente, que no sabía, doctora, realmente la gran importancia que tenía esta glándula de la tiroides. Qué buena que está con nosotros. Yo me alegro mucho tenerla con nosotros en esta consulta médica. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer poder venir a acompañarte. Así es. Bueno, definitivamente algunos datos que tenemos con respecto a esta glándula, ¿verdad? En lo que respecta a los trastornos, sobre todo, que tiene que ver con la tiroides, y que se estima que alrededor de 700 millones de personas en el mundo padecen de algún trastorno de tiroides que afectan estas glándulas. Esta glándula que tenemos es en la base del cuello, que tiene forma de mariposa, ¿verdad, doctora? Yo creo que todos conocemos más o menos y hemos oído hablar de la tiroides. Es una glándula que tenemos exactamente debajo de la nuez, lo que le llamamos la nuez, ¿verdad, doctora? Ya usted nos explicará. Y que según también datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, afecta el 10% de la población mundial, y la gran mayoría desconoce los síntomas de esta condición. Precisamente, repito, hoy para mí un grato placer con la doctora Jacqueline Díaz. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Doctora, ¿de qué estamos hablando? Realmente, ¿para qué sirve este órgano? Yo me he quedado sorprendido, pero me gustaría compartir esta experiencia también con nuestros amigos y amigas que nos sintonizan. Sí, la glándula tiroides es la glándula endocrina más grande del cuerpo. Sí. Y es la que se encarga del metabolismo basal, de regular múltiples funciones de otras glándulas endocrinas y otras funciones del organismo. Por eso es de vital importancia saber que nuestra glándula funcione eficazmente, específicamente en puntos o etapas de la vida que es crucial tener una buena función de la glándula tiroides. ¿Cuáles
etapas de la vida son cruciales para tener un óptimo funcionamiento. El embarazo, porque si la mujer durante el embarazo tiene un hipotiroidismo no tratado, ese niño puede nacer con retraso mental. O sea, es vital que la mujer embarazada conozca si tiene una buena función tiroidea y de no tener una buena función, sea tratada, diagnosticada precozmente y tratada oportunamente, porque ese retraso mental es uno de los pocos que son prevenibles. Antes con de entrar intervención. sobre esos trastornos, doctora, me gustaría definir bien cuáles son esas funciones en la que interviene la glándula hormonal tiroidea. Sí, usted decía en el desarrollo, ¿verdad? Interviene en el desarrollo del sistema nervioso central durante el periodo de gestación, también el desarrollo de sinapsis. Por lo tanto, las arborizaciones de las neuronas, que son lo que te van a dar si vas a tener un alto IQ o no. Tu capacidad de comprender, de aprender y de memorizar. También interviene en lo que es el sistema cardiovascular. Las hormonas tiroideas tienen receptores a nivel cardíaco, lo que va a facilitar el buen funcionamiento cardíaco, el cronotropismo, ¿verdad? La fuerza contráctil, la frecuencia cardíaca. También interviene en lo que es la presión arterial, tiene un efecto vasodilatador. Pero, o sea, definitivamente es un órgano rector prácticamente de todos los demás. O sea, que un problema en la tiroides puede tener manifestaciones en casi todos esos órganos. El sistema digestivo interviene en lo que es los movimientos peristálticos, o sea que la disfunción va a acarrear si es hiperdiarrea, si es hipoconstipación. También en los huesos interviene. Vamos a ver cada uno de esos trastornos de manera específica, porque sería muy importante que nuestros amables amigos y amigas también conozcan de qué manera se manifiestan estos trastornos. Mientras tanto, yo quiero compartir con usted y con nuestros amables amigos esta información. Es una información muy genérica precisamente que nos habla sobre este órgano, de la importancia, también los síntomas, ¿verdad?, que ocurren cuando se altera su funcionamiento y el papel de la ecografía para el diagnóstico de la tiroides. Vamos a ver este material y inmediatamente retornamos a estudio. Tiroides. La tiroides es una glándula que tenemos en la garganta, formada por dos lóbulos y un istmo que los une. Produce hormonas como la T3, T4 y la calcitonina para desarrollo de nuestro cuerpo y el mantenimiento de la frecuencia cardíaca y la temperatura, entre otras cosas. Si la alteración en su funcionamiento aumenta la producción de hormonas, se produce hipertiroidismo, lo cual se manifiesta con irritabilidad, nerviosismo, irregularidades en la menstruación e infertilidad, diarrea, sudoración excesiva, palpitaciones del corazón o pérdida de peso. Si disminuye la producción de hormonas, se genera hipotiroidismo, lo cual se manifiesta con cansancio, pérdida de memoria, depresión, dificultad en la concentración, pérdida de cabello, resequedad de la piel, ganancia de peso, intolerancia al frío, bocio, disminución de la frecuencia del latido del corazón, irregularidades menstruales, estreñimiento, infertilidad y la hinchazón de los párpados. El funcionamiento de la tiroides se valora mediante exámenes de laboratorio o imágenes que valoran la captación de yodo, el cual es utilizado por la tiroides para producir hormonas. La ecografía es una técnica que utiliza el sonido para obtener una imagen del interior de nuestro cuerpo. El ecógrafo emite un sonido inaudible y capta el eco que se produce cuando las ondas sonoras chocan con las estructuras del organismo. Dependiendo de la composición de las estructuras orgánicas, el rebote produce ecos diferentes, las cuales el ecógrafo reconoce como tonos de gris. El agua y las estructuras sólidas producen una imagen relativamente nítida, pero las estructuras que tienen aire, como la tráquea, el esófago o el tracto gastrointestinal, no son visibles por ecografía. La ecografía se utiliza para analizar alteraciones en la forma o tamaño de los órganos sólidos y buscar lesiones o masas. No sirve para valorar el buen o mal funcionamiento de los órganos ni la intensidad de un dolor. La tiroides puede presentar lesiones sólidas o quísticas, bolsas con líquido en su interior, siendo estas las más comunes. Solamente un pequeño porcentaje de las lesiones de la tiroides son malignas y en algunos casos es necesario realizar biopsia.
¿Puede la ecografía decirnos si sufrimos de la tiroides? La ecografía mira la forma de los órganos, pero no su funcionamiento. Mucha gente se pregunta si la tiroides produce dificultad para tragar o da la sensación de cuerpo extraño en la garganta. Y la respuesta es que usualmente eso no se produce. La tiroides se localiza en el cuello anterior a la tráquea, que es la estructura de consistencia dura a través de la cual respiramos. A su vez, el esófago, línea amarilla, se localiza por detrás de la tráquea, como se señala en la línea roja. Por tanto, para que la tiroides genere problemas para tragar, tendría que ser capaz de mover o comprimir la tráquea. Pacientes con crecimiento anormal de la tiroides, que en medicina se llama bocio, no relatan esto como síntoma. Sin embargo, en raras ocasiones, masas importantes de la tiroides pueden comprimir la tráquea o el esófago y dar esa sintomatología. Bueno, ahí vemos un resumen prácticamente bien apretado de todo lo que tiene que ver con este órgano, doctora, pero me gustaría como detallar cada uno de estos aspectos para información de nuestros televidentes. ¿Cuáles son los trastornos más comunes que se producen en este órgano? O sea, la glándula tiroides puede dejar de funcionar, como muy bien lo vieron en el video, y a eso le llamamos hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una disminución de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, que es el trastorno más común que se presenta en la glándula. Es más común en las mujeres. La mayoría de los trastornos de la glándula tiroides son más común en las mujeres y se hacen más frecuentes a medida que envejecemos. O sea, luego de la menopausia se hace más prevalente ese trastorno, pasando desde un 7%, 15% hasta un 20% de las mujeres luego de la menopausia pueden presentar hipotiroidismo subclínico. Es bien alto el número. ¿Y por qué a las mujeres de manera específica? Es como si la tiroides fuese mujer, pero la mayoría... Es como el tema de la próstata en el hombre. Pero no, en este caso tenemos ambos, claro, hombres y mujeres. Entonces, el hipotiroidismo puede cursar esos estadios subclínicos o leve, en donde el paciente no tiene manifestaciones clínicas evidentes, sino que resulta de un hallazgo de laboratorio, va al médico por un chequeo, le hacen un perfil tiroideo y le encuentran elevados los niveles de TSH, de sus siglas en inglés, Thyroid Stimulating Hormone, TSH, y niveles normales de T4 y T3 libre. En ese caso, cuando la tiroides no produce la cantidad de hormonas que debe producir, pero cuando es todo lo contrario, cuando produce demasiado. En exceso es lo que llamamos hipertiroidismo. No es tan frecuente como el hipotiroidismo, pero sí hay que hacer el diagnóstico temprano porque es más devastador las consecuencias del hipertiroidismo si no se trata. ¿Cuáles son las señales para ambos casos, tanto para hipotiroidismo e hipertiroidismo? En el caso del hipotiroidismo, como bien se mencionó ya, el paciente tiene fatiga, debilidad, mucho sueño, constipación, puede tener bradicardia, dificultad para perder peso, trastornos menstruales en el caso de la mujer, infertilidad en algunos casos, y en general en eso es que se basa, intolerancia al frío. O sea que en el caso de una mujer que se le determinado infértil, hay que buscarle puede que sea una causa de la glándula tiroides, ¿no? Puede ser por hipotiroidismo. Oiga, mire, usted ve, o sea, definitivamente sí hay una relación muy directa. Y en el caso del hipertiroidismo, ¿cuáles son las? Es todo lo contrario, el paciente va a estar más hiperactivo, más acelerado, ¿verdad? Taquicardia, nerviosismo, no va a dormir, va a perder peso, puede tener diarrea y puede tener, si es la causa más común del hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves, se puede acompañar por esos oftalmos, que es una proptosis de los ojos. Eso es cuando parece esas personas que tienen... inmunológica, cuando es la enfermedad de Graves, se llama, la se causa del manifiesta hipertiroidismo. En los ojos cuando se ven los ojos brotados de las personas. Espantado, o sea que también eso, bueno, son síntomas muy característicos, ¿no? A veces se confunden los familiares porque al paciente estar como hiperactivo, hablando demasiado, nervioso, y lo llevan a consultas psiquiátricas o psicológicas, pero en realidad son referidos a nuestra consulta luego, interconsultados, porque es por el hipertiroidismo que están así, no duermen, nervioso, con taquicardia, hablando mucho. O sea que puede afectar el corazón también.
Claro, porque esas son una de las funciones, pero como ahora va a estar exagerada la cantidad de hormonas tiroideas, entonces el paciente Todo presenta. esto tiene que ver con el metabolismo, ¿verdad? Del cuerpo, el ser humano, por ende, por ejemplo, las manifestaciones en materia de género, ya usted dice que la mujer es más propensa. Y en el tema de las edades, los niños, los jóvenes y los adultos envejecientes tienen la misma, son más el mismo nivel de capacidad, ¿verdad?, de desarrollar algún problema. O sea, puede aparecer a cualquier edad. Okay. Los trastornos de hipotiroidismo son más común en la población envejeciente, en los mayores. Pero en el caso de los niños, lo importante es detectarlo a tiempo para evitar el trastorno del retraso mental y el desarrollo corporal, crecimiento. Y en las mujeres, porque puede afectar todo lo que es su reproductividad en todas las etapas de la vida, además de las manifestaciones que ella presenta. Doctora, tenemos algunas preguntas. Nosotros este programa siempre compartimos con las inquietudes de ustedes, nuestros amables amigos y amigas que nos acompañan en esta consulta médica. Tenemos una pregunta del doctor José Mendoza y vamos a escuchar esta pregunta para ver su respuesta luego. Adelante. Doctora, en un ser humano, ¿a qué edad más o menos se manifiestan los síntomas de la tiroides? Yo que tengo 64 años, ¿cómo puedo yo detectar cuáles son esos síntomas? ¿Qué actitud debo tomar y cuál es la parte preventiva, que es lo más importante para un ser humano? Es excelente la pregunta. En realidad no hay un consenso de que se haga un screening general a la población. Sí está aprobado inclusivemente en nuestro país hacer el pesquisaje o la búsqueda de trastornos tiroideos al momento del nacer en los niños. En países desarrollados eso se ha hecho siempre. ¿Por qué? Porque el detectar un hipotiroidismo congénito es prevenir una persona con un retraso mental. Porque tratándolo con hormonas tiroideas no va a tener retraso mental, lo podemos prevenir, y es una persona que se va a poder incorporar a la vida normal. De no detectarlo, entonces va a tener retraso mental, retraso del crecimiento, entonces va a tener esa discapacidad. Ahora, algunas asociaciones internacionales, como la ATA, sí recomienda que las mujeres en edad fértil, más de 35 años, sí se le busquen trastornos tiroideos. Y en Europa, a las mujeres envejecientes, a la mayoría, les recomiendan que le busquen disfunción tiroidea. Pero los ingleses, que son, diría, más prácticos, dice que no es costo efectivo andar haciéndole pesquisaje a todo el mundo. Entonces, la recomendación para los colegas y para los pacientes es que sí se busque cuando existen o existan condiciones en que usted se vaya a beneficiar de diagnosticarle un trastorno tiroideo. ¿En qué contexto? Si por ecografía le encontraron un nódulo, o si usted tiene un trastorno con el colesterol, o usted está siendo manejado por otras patologías, entonces no está de más que le hagan un perfil tiroideo, porque esto ayudaría a encontrar la explicación de lo que le está pasando ahora o a mejorar la intervención que le están dando. Muy bien, yo creo que está bastante claro y incluso yo me atrevería a abundar y preguntar mi inquietud. Entonces, ya dijimos que todos los órganos del cuerpo humano, el ser humano, está relacionado con la tiroides. Con la función de las glándulas. Definitivamente, necesariamente, los médicos deben de investigan la tiroides cada vez que tienen un problema de alguno de los órganos, de los demás órganos. ¿Por lo regular? Regularmente. La mayoría de los endocrinólogos tenemos como base que tenemos que hacer medicina interna previa. Entonces, eso nos ayuda que si el paciente viene, pues, aunque venga por otra condición u otra patología, entonces ahí le hacemos la búsqueda de trastornos tiroideos. Muy bien, doctora. Hoy estamos en esta presencia muy agradable de la doctora Jacqueline Díaz. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Y también vamos a hacer una pausa y vamos a seguir contestando estas inquietudes que ustedes tienen en esta consulta médica de hoy.
Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Regresamos a La Consulta Médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, hoy en la grata compañía de la doctora Jacqueline Díaz. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Y hemos estado conversando sobre este tema tan importante de este órgano de la tiroides. Precisamente, incluso estamos en la celebración durante toda esta semana del Día Internacional de la Tiroides. Por eso hemos decidido dedicarle este programa a este tema tan importante, y hablábamos en el segmento anterior de las distintas manifestaciones, alteraciones de esta glándula. Nos decía la doctora algunas manifestaciones como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. O sea, si usted tiene metabolismo lento, si tiene aumento de peso injustificado, caída de pelo, infertilidad, usted me corrige, doctora, porque usted es la que sabe de esto, no soy yo. Y cuando es hipertiroidismo, usted decía que es la más común. No, la más común es el hipotiroidismo. Y la manifestación del hipertiroidismo, el metabolismo, lo contrario, acelerado, ¿verdad? Pérdida que se presenta de peso, nerviosismo. Con pérdida de peso, exactamente. La frecuencia cardíaca es importante taquicardia. También. Nos dijo, una persona nos pregunta precisamente sobre estas manifestaciones y dice que presenta un calor muy excesivo, que si eso puede ser parte de estas manifestaciones. Sí, cuando tienen hipertiroidismo pueden presentar intolerancia al calor, hiperhidrosis, mucha sudoración, porque el metabolismo está muy acelerado. Estas personas que sudan las manos, por ejemplo, eso puede ser otro trastorno. ¿Qué otro trastorno presenta, aparte de estos dos que hemos mencionado? La glándula tiroides. En la glándula tiroides podemos encontrar también nódulos tiroideos, que cuando es por palpación, el porciento de la gente en la que lo encontramos es de un 4 a un 7%. Pero si es con sonografía, que cada vez es más utilizada, porque es un método diagnóstico de bajo costo y de acceso fácil a la población, eso aumenta hasta un 65%. O sea que el hallazgo se hace mayor cuando es por sonografía, porque puede identificar nódulos que no son palpables, pequeños, de menos de 1 centímetro. También la glándula puede ser afectada por inflamaciones agudas, infecciosas, subagudas, inmunológicas, dolorosas o fibrosas. Entonces tenemos varios tipos de tiroiditis que son inflamación de la glándula tiroides. Entonces eso también, esa inflamación puede cursar con alteraciones de la glándula de tipo transitoria. Va a ser transitoria si el médico detecta que es una tiroiditis y la trata adecuadamente. Pero si el tejido tiroideo se daña en un gran porcentaje, esa misma tiroiditis puede acarrear que el paciente sufra luego de un hipotiroidismo permanente. Perfectamente entendido. Y por último, luego de los el nódulos, bocio tiene, lo que conocemos como bocio, tiene que ver con esas alteraciones que el bocio lo único que significa es un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Eso es lo que se llama bocio. Bocio significa aumento del tamaño de la glándula tiroides. Pero entonces, si es una manifestación... Pudiese acompañar, por ejemplo, un hipotiroidismo, pero también puede acompañar al hipertiroidismo. Porque lo que significa es que la glándula está grande. ¿Y eso qué lo produce, doctora? En el pasado y en los países pobres, la causa más frecuente del bocio en sí es la deficiencia de yodo en la dieta. Como cada vez más la Organización Mundial de la Salud y eso se han encargado de darle a la población mecanismos fáciles de adquirir el yodo en su alimentación, como la sal yodada, cada vez es menos frecuente la deficiencia de yodo en la dieta. Inclusive aquí en nuestro país, además de la sal, tenemos otros condimentos o alimentos que tienen yodo. Sí, precisamente, doctora, tenemos una inquietud que nos hace Patricio José sobre este tema. Adelante, vamos a escuchar
pregunta de Patricio. Mi pregunta es, yo he escuchado que el yodo sirve para tratar la tiroides. Entonces quisiera saber, en ese caso, qué relación tiene con eso en caso de que se consuma menos yodo o se consuma más yodo de la cuenta. ¿Qué reacción tiene eso? Bueno, ahí tenemos la pregunta precisamente relacionada, doctor. La materia prima con la cual la glándula tiroides forma las hormonas tiroideas es el yodo. Okay. Por eso es necesario que tengamos una ingesta adecuada de yodo. Se habla de alrededor de 150 microgramos por día. En el embarazo, las demandas de yodo, como aumenta el 50% la demanda de síntesis de hormonas tiroideas, la mujer embarazada, su ingesta de yodo debe rondar alrededor de 250 microgramos de yodo por día. O sea, debe aumentar más los alimentos significa más o menos en yodo. En una idea práctica. Pescado, la sal yodada es los más baratos, como mencioné, pero debe ingerir más comida de mar, pescado, rábano y otros tubérculos que tienen yodo. Ok, precisamente... Y la pregunta es contestado a la pregunta. Ok, sí, adelante. Él dice que se usa como tratamiento. En el caso de los cánceres tiroideos, luego de la tiroidectomía, se le da una dosis ablativa de yodo, 131, que es para eliminar si quedó algún resto de tejido, ¿ok? Para tener una tasa más alta de cura del cáncer de tiroides, porque los cánceres de tiroides son generalmente de un buen pronóstico, o sea, son tratados eficazmente con cirugía y yodoterapia. Y lo otro que él preguntaba, si comer menos yodo comer más yodo. Si usted ingiere una cantidad menor de la que su cuerpo necesita para sintetizar una cantidad adecuada de hormonas tiroideas, usted puede desarrollar un hipotiroidismo, un bocio con hipotiroidismo. Como sucedía en el pasado, aquí había una área endémica de bocio por deficiencia de yodo. En el caso de que usted se exceda en la ingesta de yodo, si su glándula está normal, no pasa nada, porque la glándula tiene mecanismos para no enfermar. Pero si ya usted tenía trastornos en la anatomía o en la función y usted se expone a exceso de yodo, como algunos medicamentos que tienen exceso de yodo en su composición, entonces usted puede desarrollar un fenómeno que se llama de yod-based, que es un hipertiroidismo relacionado a ese exceso de yodo. Con respecto a este tema y el uso, la utilización, bueno, como parte importante para la salud de la glándula, el yodo. Una persona pregunta qué significa yodo radioactivo y qué tiene y cuáles son sus efectos secundarios. Sí, es lo que acabo de mencionar. Magnífico. Es una dosis, no es una quimioterapia, ¿eh? Se le da una cantidad que puede ser 100 milicuries, 150 milicuries, y es para eso, para causar una destrucción del resto que quedó luego de la cirugía y que no haya recurrencia. Bueno, respondí a esta pregunta. Vamos a escuchar otras preguntas. ¿Le parece, doctora? Tenemos una pregunta de Basilio González también, que nos tiene una pregunta para este programa. Adelante. Si una persona que tiene cáncer le quitan la tiroides, ¿cuál es el tratamiento y cómo puede vivir esa persona? Esa es la pregunta, esa es mi inquietud. Bueno, ahí está Basilio pregunta si una persona tiene cáncer, se le extirpa o si se le puede llegar a extirpar la glándula a una persona. Sí, muy importante. Hablábamos del cáncer. En la tiroide hay diferentes tipos de cáncer. Están los más comunes, que son los cáncer diferenciados de tiroides. Dentro de esto, el papilar, que es el más común y que tiene menor riesgo de ser agresivo, se puede curar con una tiroidectomía total, o sea, se le extirpa la tiroides. Luego de eso, dependiendo del resultado de la patología luego, eso va a decirle al médico si el paciente va a requerir o no yodo luego de la cirugía, y el paciente va a vivir de lo más bien, porque lo único que va a requerir es que su médico le administre para el resto de la vida hormonas
tiroideas, o sea, Ok. hacerle una terapia de reemplazo hormonal con hormonas tiroideas porque ya él no la va a producir. Ok. Y al no producirla, necesita tener esa terapia. Al principio, y dependiendo del tipo de cáncer, la dosis va a ser supresiva o va a ser sustitutiva. ¿Qué ¿Ok? porcentaje, usted dijo que en el tratamiento del cáncer de tiroides, prácticamente los datos reflejan de que se puede, es tratable perfectamente, Perfectamente. y no tienen Ese riesgo mayor como riesgo otro cáncer. como otros cánceres, correcto? Sí, pero esos son los que son diferenciados, Ok. el papilar y el folicular. Hay otras variantes que no son diferenciados, como el medular y el anaplásico, que ahí el pronóstico no es bueno y la expectativa de vida es corta, porque esos son más agresivos y el comportamiento no es tan benigno. Tengo otras preguntas, doctora, para usted. En las redes sociales dice una persona, Juana Esteves, dice que está embarazada y quiere saber su manejo con el yodo, tanto para ella como con su bebé, y cómo puede afectar la falta o la sobreexposición de yodo. Hemos hablado de eso también. Sí. ¿Qué usted le puede decir a Juana? Juana, su ginecólogo debe determinarle principalmente, porque aquí no se hace yoduria, o sea, no hay una forma tan fácil de saber si estás ingiriendo el yodo adecuadamente, la cantidad que necesita. Lo que se hace en la consulta es medirte el perfil tiroideo, y de acuerdo a cómo estén tus valores en este estadio, entonces tu médico va a decidir si tiene que referirte a un endocrinólogo o no. Otra señora pregunta, ¿existe alguna complicación si una hipertiroidea queda embarazada? ¿Cómo puedo saber si tengo hipertiroidismo? Ese es el caso contrario de que una persona ya padece, la señora dice, de hipertiroidismo. Lo Y dice que queda importante, embarazada luego sí. de haber tenido ya diagnosticada la enfermedad. Si tiene la enfermedad, lo importante es que lleve el tratamiento, o sea, que tenga el seguimiento con el endocrinólogo, que se va a encargar de administrarle los fármacos que van a inhibir la síntesis de las hormonas tiroideas, y le van a dar el seguimiento apropiado. Igual que con el ginecólogo, va a tener que ir al endocrinólogo todos los meses o dependiendo, para valorar los valores de las hormonas tiroideas. Pero sí tiene un tratamiento y un Tiene su seguimiento, tratamiento y su seguimiento. especial, específico Así para como este en tipo el de... hipo, hay que reajustarle la dosis a la hipotiroidea para que tenga la concentración de hormonas tiroideas adecuada durante todas las etapas del embarazo. Así en el hipotiroidismo hay una intervención, un tratamiento para que ella se mantenga controlada. Otra persona dice, me han diagnosticado hipertiroidismo latente, sin afectación hormonal. Por tanto, el médico no me quiere medicar todavía. ¿Es correcto? ¿Qué opciones hay para el tratamiento de hipertiroidismo? Ya hablamos también un poco de eso. Lo que pasa no sería latente, quizás fue subclínico que le dijeron, tal vez ella no tiene tantas manifestaciones clínicas o no tiene ningún riesgo. Entonces, muchas veces, dependiendo de la individualización del paciente, es que se decide la intervención o no. Okay. Entonces, muchas veces el médico mantiene una conducta expectante. La intervención, la mayoría de las veces la hacemos cuando el paciente está sintomático, o sea que tiene taquicardia, nerviosismo, insomnio. Hay que darle sus inhibidores de síntesis de hormonas tiroideas. La terapia de primera línea es el yodo, ¿ok? Se le da también dosis ablativa de yodo en el Graves, en el hipertiroidismo. O si el paciente no tiene los recursos económicos para pagarse el yodo, se le indica una cirugía. Estas manifestaciones tienen diferentes grados, entiendo, ¿verdad? Sí. Tanto el hipo como el hipertiroidismo tienen diferentes grados. Tienen ¿no? diferentes grados. Ambos, el hiper y el hipotiroidismo, tienen estadios subclínicos. Subclínicos es que son hallazgos que el médico hace de laboratorios, anormalidades de los niveles hormonales sin manifestaciones clínicas. Ahora están el hipertiroidismo franco y el hipotiroidismo franco, que es el paciente que viene con el cuadro clínico, o sea, signos y síntomas de hipertiroidismo y la normalidad del laboratorio. Y en el hipotiroidismo también tienen la clínica y tienen la bioquímica para confirmarlo. ¿Cómo están los avances, doctora, en el país en lo que respecta al tratamiento de cáncer, cirugía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tratamiento
de este órgano, de esta glándula que es tan importante en el cuerpo, en el ser humano? Bueno, voy a ir por etapas. Ajá. En el hipotiroidismo el diagnóstico es sumamente fácil y no es costoso, porque usted solamente necesita la clínica y los laboratorios, que se lo cubren la mayoría de los seguros. Estos trastornos. En el hipertiroidismo usted va a requerir, además de la clínica y los análisis de laboratorio, una gammagrafía tiroidea que le va a decir si capta o no capta yodo para hacer diagnóstico diferencial, que también es asequible, no es una cosa de costosa ni del otro mundo, y está disponible en el país. Tenemos centros que la realizan. Y en el caso de cánceres tiroideos, también contamos con todas las herramientas. Desde el momento que detectamos un nódulo, tenemos acceso a enviar al paciente para que se haga una biopsia aspirado con aguja fina, que nos va a dar el preliminar o la sospecha de si es un probable cáncer o no. También tienen acceso a tener su cirugía, que la mayoría de los seguros se la cubren, su tiroidectomía, y luego, si necesita o no yodo, también está disponible en el país. ¿Cómo se practica una cirugía de la glándula tiroides por el cuello? ¿No? Sí, definitivamente. hasta ahora ese es el abordaje que más se practica en el país, porque la glándula está inmediatamente debajo de la piel ahí, en la región anterior del cuello, inferior, debajo del cartílago cricoides. Yo quiero compartir, doctora, usted me permite un material, es un video, ¿verdad?, que me ha llamado mucho la atención precisamente de los avances en lo que respecta a la cirugía de tiroides, porque precisamente ante esta situación de que las cirugías dejan esta marca siempre en el cuello, ¿no? Vamos a ver este video. Usted está en sintonía con La Consulta Médica. Regresamos a La Consulta Médica. Habitualmente, para abordar una cirugía de tiroides es necesario realizar una incisión en el cuello con la consiguiente huella estética. Sin embargo, un equipo de cirujanos de la Clínica Universidad de Navarra ha conseguido llevar a cabo esta operación por la axila mediante este robot, el robot Da Vinci. La disección quirúrgica desde la axila se realiza en el plano subcutáneo, alcanzando la musculatura lateral del cuello y la musculatura pretiroidea. A continuación se expone la glándula tiroides y en el espacio quirúrgico creado se introducen los instrumentos adaptados a los brazos del robot. Gracias a la perfecta visualización que procura el robot, así como la utilización de instrumentos quirúrgicos especialmente diseñados para esta cirugía, es posible llevar a cabo la exéresis de la glándula tiroides. El recorrido desde la axila es mayor, con lo cual el tiempo quirúrgico se prolonga aproximadamente 1 hora más en el caso de una hemitiroidectomía y algo más en el caso de una tiroidectomía total. No obstante, el tiempo específico de disección de la glándula tiroides es similar tanto en la cirugía convencional como en la cirugía transaxilar, con idéntica preservación de las estructuras anatómicas adyacentes. La técnica robótica transaxilar está indicada principalmente para la extirpación del bocio nodular, necesaria debido al aumento de tamaño de la glándula tiroides originado por la presencia de nódulos en su interior. Se trata de un procedimiento especialmente ventajoso en pacientes de constitución delgada que presenten patología nodular tiroidea. Hasta el momento, un equipo quirúrgico del área de patología tiroidea de la Clínica Universidad de Navarra ha realizado esta técnica en varias ocasiones y con buenos resultados, siendo la primera vez que se practica en España. Una nueva aplicación de la cirugía robótica capaz incluso, como en este caso, de simplificar una técnica quirúrgica que supondría una gran complejidad por otros medios. Aunque en general el resultado estético que la cirugía convencional deja en el cuello es aceptablemente bueno, existen no obstante casos en los que se produce una cicatriz hipertrófica o una retracción cicatricial de la piel sobre el plano muscular subyacente, con la sensación de tirantez y defecto estético que conlleva. Otra ventaja del robot Da Vinci en el abordaje transaxilar
es que se puede realizar esta cirugía sin insuflación de gas en el cuello, a diferencia de otras técnicas endoscópicas. Esta técnica constituye un gran beneficio estético porque se evita la cicatriz cervical típica de las cirugías de tiroides convencionales. Bueno, esto es una experiencia, ¿verdad?, de médicos de la Universidad de Navarra en España. Precisamente ya ellos tienen practicando este tipo de cirugía por la axila, ¿verdad?, para la tiroides. Ya tiene unos 8 o 9 años que se está practicando en ya esos países desarrollados. Doctora, en nuestro país yo creo que también estamos muy avanzados en este tema, y sobre todo me gustaría saber con respecto a la consulta, cómo está, qué cantidad de personas realmente en cuanto a su manejo, su experiencia, de la gente que va a la consulta, cuál es el pronóstico, cuál es el ambiente en lo que respecta a estos trastornos de la glándula tiroides. Sí, en la consulta del día a día, la patología endocrina más común que vemos es la diabetes, pero luego de la diabetes, los trastornos tiroideos son los más comúnmente vistos en la consulta de un endocrinólogo. O sea, el hipotiroidismo, los nódulos, el hipotiroidismo, todos los trastornos son los más comunes. En la sociedad, ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles son las expectativas? Sobre todo en estos días, ¿verdad?, que estamos trabajando estos temas, ¿no? Sí, la Sociedad Dominicana de Endocrinología desde hace varios años, más de 6 o 7 años, vienen realizando campañas de concientización a la población, asistiendo tanto a programas de radio, de televisión, dándoles alarma a la población para que si tienen algún síntoma, busquen asistencia apropiada para que se le haga un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. También se estuvieron realizando unos operativos en diferentes plazas comerciales años anteriores, como en Galería 360, en Agora Mall y eso. Todos los años siempre todos tienen los años actividades diferentes dirigidas a la población, además de las que normalmente desde los inicios de la sociedad se ha mantenido con lo que es la educación continua de los especialistas, de los endocrinólogos, en donde se mantiene al día sobre los temas más actualizados de la tiroides. En este año hemos hablado mucho de lo que es la tiroides y sus repercusiones a nivel cardiovascular. Entonces, a nivel mundial, el Día Mundial de la Tiroides se celebra el 25 de mayo. 25 de mayo. Y muchas veces tomamos todo el mes de alarma o alerta sobre los trastornos tiroideos. Y la última semana, del 23 al 30 de mayo, se celebra la Semana del Tiroides Bueno, hemos hablado, ¿verdad?, precisamente de estos síntomas, y es importante también que las personas que presenten algunos de estos síntomas, tanto del metabolismo, que se vea muy acelerada o muy retrasada, aunque muchas personas que tienen un temperamento más sosegado, más tranquilo, también no necesariamente no tiene que ver con tiroides. No tiene que ver. Pero sí es importante que cuando haya algún cambio de metabolismo en las personas también asistan a su médico, a su endocrinólogo, para que se hagan una prueba y se chequeen prácticamente este órgano. Doctora, bueno, yo estoy muy agradecido por esta presencia suya y quisiera dejarle un espacio si tiene otra información que dar. No, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer venir a acompañarlos y ofertar estas respuestas a la población. Bueno, hoy estuvimos con la grata presencia de la doctora Jacqueline Díaz. Ella es presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición. Nosotros por lo regular en nuestro programa, doctora, también quiero compartir con ustedes, con todos nuestros amables amigos televidentes, este cierre, y es un baile de bachata, ¿verdad?, que ya ha estado circulando en las redes sociales y que se presenta precisamente como uno ya de los retos Guinness y nada más y nada menos queremos dejarle con esta expresión, ¿verdad?, de nuestro folclore también en tierras extranjeras y de cómo se está manifestando. Vamos a despedirnos y a despedir nuestra invitada hoy, a todos ustedes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y será pues hasta otra consulta médica. Les dejamos con este interesante manifestación folclórica. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.